Buenos días. Vamos a empezar a ver la nutrición y dietoterapia en patologías del intestino. En esta primera parte, esta primera clase, vamos a ver patologías del intestino delgado. Recordemos que la principal función del intestino es la de incorporación de agua y nutrientes para mantener un estado nutricional óptimo y para permitir el crecimiento en los niños y adolescentes. Y las funciones del intestino básicamente se engloban en estas cuatro. Tienen una función digestiva porque se encarga de producir enzimas proteolíticas, lipolíticas y glucolíticas que permiten la adecuada digestión de los macronutrientes para luego poder absorberlos, que pasen al medio interno. Una función motriz que consiste en la mezcla del bolo alimenticio y la propulsión en sentido caudal. Y una función hormonal. Vamos a ver que se segregan distintas hormonas que tienen una influencia en la saciedad, en la motilidad intestinal y demás. Cuando el intestino no puede cumplir con alguna de estas funciones, se lo va a denominar insuficiencia intestinal, que va a traer como consecuencia alteraciones en el estado nutricional. Vamos a comenzar entonces con las patologías del intestino delgado. Una de las más frecuentes probablemente patologías del intestino delgado son las diarreas, que se definen como un aumento en la fluidez, en el volumen y en la frecuencia de las deposiciones en comparación con el ritmo evacuatorio que tiene la persona. No es una enfermedad en sí, sino que cuando aparece la diarrea es un síntoma de algunas otras enfermedades de tipo intestinal, pero pueden haber diarreas producto de otras cuestiones. Las podemos dividir en diarreas agudas y crónicas según la duración. Si son hasta 4 semanas son agudas y si duran más que eso son crónicas. Y las causas también son bien distintas en cada una. Las diarreas de tipo aguda sobre todo se puede dar por alguna intoxicación alimentaria, por algún alimento en mal estado, por consumo de laxantes en exceso. Muchas personas mayores por consumir laxantes para ayudar al ritmo evacuatorio terminan pasándose con la cantidad y terminan en una diarrea. La ingesta de sorbitol y polioles también pueden producir diarrea. Muchas veces los antibióticos, la antibioticoterapia, por eso no se recomienda tomar antibióticos a menos que lo indique el médico. La quimioterapia, los tratamientos para el cáncer o rayos también pueden provocar diarreas. Y los ayunos y malnutrición, es decir, un estadio donde la persona no consume alimentos por varios días, como el intestino, está quieto, por así decirlo, no recibe estímulos intestinales, se van atrofiando las vellosidades. Otro de los motivos por los cuales no conviene hacer ayunos tan prolongados, ¿sí? Las principales consecuencias de las diarreas agudas son la deshidratación y la pérdida de electrolitos. Recordemos que estas diarreas se autolimitan o, terminan enseguida, ¿sí? Por eso no hay un gran compromiso del estado nutricional. Y la dietoterapia a aplicar es independiente de la causa. A diferencia de las diarreas crónicas que, como las causas, vamos a ver que son múltiples. Pueden ser resecciones intestinales, algún déficit biliar o pancreático que genere esteatorrea, enfermedad celíaca, enfermedades inflamatorias intestinales, déficit de disacaridasas. Son todas, causas que, a diferencia de las agudas, no cesan enseguida, sino que algunas incluso son de por vida, ¿no? Una resección intestinal o la enfermedad celíaca. Las consecuencias, entonces, de estos tipos de diarreas crónicas sí pueden ser la desnutrición, porque se prolongan en el tiempo e implican la mala absorción de macronutrientes importantes y a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la dietoterapia en estos tipos de diarreas crónicas sí se tienen que enfocar en la causa que dio origen y en el trastorno permanente, y de hecho, muchas veces la dietoterapia tiene que continuar en el tiempo. Respecto de las diarreas agudas, el objetivo principal del tratamiento es, como habíamos dicho, que se pierde mucho líquido y electrolitos, restablecer ese equilibrio hidroelectrolítico, y el plan de hidratación, siempre que sea posible por vía oral, va a ser la vía de elección, y si no se puede, se le va a poner un soporte, un plan de hidratación parenteral a la persona hasta tanto pueda tolerar la vía oral, porque recordemos que muchas veces una intoxicación alimentaria cursa con vómitos,
que la persona no puede tener, entonces la vía oral a veces se hace imposible, ¿sí? Muchas veces en los planes de rehidratación se administran estas sales de rehidratación oral, que en el cuadro que ven son las sales de hidratación oral de la OMS 2002, que bueno, se crearon, digamos, tuvieron su origen hace unos 30, 40 años atrás para tratar la cólera en los niños. Pero bueno, se fueron adaptando con el tiempo y como ven, tienen una relación sodio-glucosa equivalente, ¿sí? Digamos de 1 a 1, tienen la misma cantidad de ambos componentes. Esto es porque en el intestino, siempre que se absorbe glucosa, se arrastra sodio, ¿sí? Y eso hace que se arrastren líquidos, ¿sí? Que es lo que queremos restablecer, el equilibrio hidroelectrolítico. Después contienen potasio, cloro, citrato, y si ven, la osmolaridad es un poco menor que la del plasma. Recordemos que la osmolaridad de plasma es de 300 miliosmoles por litro. Importantísimo en diarreas agudas, que hay mucho mito respecto del uso de Gatorade, de 7up o del agua de arroz, no se recomiendan. ¿Por qué? Porque no respetan esta relación sodio-glucosa de 1 a 1. Por lo general tienen un aporte mayor de azúcar, sobre todo la 7up o alguna otra gaseosa, y las bebidas deportivas no tienen la cantidad suficiente de glucosa como para, en comparación con el sodio, como para producir esa absorción que buscamos. Por eso no se recomiendan. Lo mejor son las sales de rehidratación oral y el agua potable, ¿sí? En el caso de los niños, que no lo vamos a ver, pero bueno, se recomendaría que sigan con lactancia materna en el caso que sean bebés. Y bueno, respecto a las diarreas agudas, vamos a, como son, digamos, autolimitadas y por lo general no duran más de 10 días, 2 semanas, a lo sumo 4 semanas, el cambio en la alimentación va a ser temporario, basándonos sobre todo en el control de los estímulos intestinales. Bien, en general, como les decía, se revierte con rapidez, es temporario, y la progresión se va a dar según la evolución del paciente. En el primer momento, si el paciente está muy intolerante a la vía oral, se va a hacer nada vía oral, digamos, queda en ayuno, un reposo absoluto, con un plan de hidratación parenteral para que no se deshidrate. Y al principio lo que se va a recomendar es una dieta líquida que incluya, bueno, como habíamos visto, agua, tal vez té, mejor que cualquier otra infusión, porque es la que menos va a generar un estímulo intestinal. Se pueden utilizar bebidas sin azúcar, una dieta líquida o alguna gelatina light, sin azúcar, caldo de compota. De todos modos, bueno, esta dieta dura 24 horas. Después se pasa a lo que se llama un plan de absorción alta o astringente, que ahora lo vamos a ver, y si el paciente lo tolera bien, se progresaría a un plan adecuado intestinal. Bien, el plan de alimentación de absorción alta o astringente es el típico plan que uno implementa cuando tiene diarrea en su casa, ¿sí? Se restringe la fibra, insoluble sobre todo. Después se puede llegar a probar con fibra soluble, como es el caso de las frutas tipo manzana modificada, ¿no? Obviamente sin piel, sin semillas, primero cocida. Lo mismo vamos a hacer con la pera. Y bueno, se puede también probar, por ejemplo, durazno sin piel, banana bien madura, ¿sí? Y con las hortalizas lo mismo. En un primer momento no se van a dar, pero después, tal vez en el plan de adecuado intestinal, ahí sí ya se pueden incorporar, siempre primero teniendo en cuenta la fibra soluble. Se van a evitar alimentos que aumenten el residuo fecal, se va a evitar la leche y los derivados con lactosa. Pensemos que en una diarrea aguda las disacaridasas del ribete en cepillo son las que primero se eliminan, entonces puede que haya una intolerancia a la lactosa temporaria, entonces se evita en un primer momento. O sea, todo lo que es leche, yogur se evita. Las grasas se van a limitar ya que retrasan la digestión y estimulan la secreción biliopancreática, con lo cual pueden empeorar esa diarrea y acelerar el tránsito. Obviamente se pueden brindar aceite como para condimentar una polenta, un arroz, pero no un exceso de grasas en la alimentación o de grasas saturadas. Se van a restringir entonces alimentos con alto contenido de azúcares, las gaseosas, las bebidas azucaradas, las golosinas, los jugos. Se va a aumentar el fraccionamiento y se va a reducir el volumen por ingesta como para evitar la distensión.
y probar la tolerancia. Sí se va a aumentar el aporte de líquidos, de sodio y de potasio. Importante agregarle sal a las comidas que coma el paciente, ¿sí? Y bueno, los caldos de fruta que decíamos, los caldos de compota que contienen potasio, importante también aportarlos por este motivo, ¿sí? Aportamos líquido y aportamos potasio. Se van a evitar las frituras, los condimentos picantes que también irritan y pueden aumentar la secreción ácida y empeorar la diarrea. Los alimentos que provoquen flatulencia, los estimulantes del peristaltismo y aquellos que tengan efecto laxante también, ¿sí? Todo lo que son cereales integrales, como habíamos dicho, frutas y hortalizas con cáscaras, ciruelas, etcétera. Los objetivos de este plan de alimentación de absorción alta son reducir la estimulación de las secreciones gastrointestinales, reducir la velocidad del tránsito intestinal, controlar pérdidas, evitar la deshidratación y facilitar la digestión y absorción. Bien, una vez que ya el paciente toleró ese plan de alimentación de absorción alta, que digamos la tolerancia va a ser individual, pero por lo general, si el paciente evoluciona bien, quizás en 3 días, 5 días, ya va a estar bien y ya se puede instaurar este plan de adecuado intestinal que es un poco más inclusivo, ¿sí? Es más variado que el anterior. Se siguen limitando los alimentos fuentes de fibra insoluble, obviamente, pero sí se pueden empezar a incorporar frutas y verduras más bien pulposas, eliminando tallos, semillas y dándolas cocidas primero, pero tal vez se puede dar algo de zanahoria, también algo de zapallito, o el tomate sin semillas, sin piel, se puede dar algo de papa si la tolera bien. En algunos pacientes por ahí los inflaman, pero si el paciente viene acostumbrado a comer quizás se puede dar manzana en compota o banana bien amarilla sin hilos, también pera, duraznos. Hay que valorar la tolerancia a la lactosa. Por ahí primero se tiene que probar alguna leche deslactosada, como las que vemos de cartón amarillo del súper, luego yogur, por último leche descremada y quizás en pequeña cantidad como para cortar una infusión, para luego darla sola, ¿no? Si el paciente lo tolera bien y si está acostumbrado. Recordemos que en una diarrea aguda lo que primero se pierden, digamos, son las disacaridasas del ribete en cepillo. Entonces la lactasa puede estar disminuida. Después, bueno, seguimos evitando las frituras, los productos de tostación, las grasas en exceso, ¿sí? Los alimentos con mucho contenido de azúcar, por una cuestión similar a lo que pasa con la lactasa, ¿sí? Las sacarasas se pierden también. Después, por otro lado, respecto de los almidones, como por ejemplo los que están presentes en el arroz, la polenta, que es muy habitual darla en una diarrea aguda, siempre con los almidones tienen que estar bien gelificados y evitar el almidón resistente por una cuestión de que, como su nombre lo indica, es más resistente a la digestión, ¿sí? Se comporta en forma similar a la fibra. Entonces, siempre que digamos el paciente se siente a comer, es preferible que el almidón esté recién cocido, la comida esté recién sacada del fuego y la pueda comer, ¿sí? También se puede probar con el pan dextrinizado. Algunos toleran el pan blanco habitual, ¿sí? Obviamente no pan integral, pero se puede probar con un pan blanco común o galletitas de agua. Siempre va a ser preferible el pan, pero bueno, en el caso de que quiera galletitas de agua se pueden dar, vainillas, baby biscuits, ¿sí? Bien, se siguen evitando los condimentos, sobre todo más irritantes, los estimulantes del peristaltismo, y respecto de los líquidos se estipula aportar 1 mililitro por kilocaloría por día, más las pérdidas, siempre alejados de las comidas, por una cuestión también de no quitar el apetito y de no estimular el peristaltismo. La valoración del estado nutricional va a sugerir qué BCT utilizar, lo venimos manejando como hasta ahora, según el paciente tenga que perder peso o aumentarlo. Y en el caso de la distribución de los macronutrientes va a ser armónica, teniendo en cuenta que las grasas, si hay esteatorrea, se puede dar TCM, que son triglicéridos de cadena media, ya que se absorben sin ser hidrolizados por la lipasa pancreática y sin necesidad de las sales biliares para poder digerirse. El TCM, que es un líquido que se vende, una botella, digamos, de TCM, se puede fraccionar en dosis de 10 a 20 gramos en cada comida
aportando un máximo de 60 gramos o mililitros por día. Bien, los objetivos de este plan de alimentación son lograr un óptimo estado de nutrición, disminuir el peso, volumen y frecuencia de las deposiciones y seguir facilitando la digestión y absorción. Otra de las patologías que puede llegar a traer diarreas crónicas son las enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ambas son patologías que pueden afectar el intestino delgado y el colon con distinta extensión y localización de las lesiones. En algunos casos pueden llegar a requerir tratamiento quirúrgico. Por un lado encontramos a la enfermedad de Crohn, que si bien se puede extender su localización en cualquier parte del tubo digestivo, más frecuentemente se encuentra en intestino delgado distal o en colon proximal, a diferencia de la colitis ulcerosa, que principalmente se ubica en recto su afección y también puede afectar colon. Entre las dos patologías, la enfermedad de Crohn, la localización es más discontinua por parches de lesiones del tejido digestivo, seguido de sectores que están sanos, ¿sí? Por esto de los parches. En cambio, en la colitis ulcerosa tal vez las lesiones son más continuas. Por eso se dice que la enfermedad de Crohn tiene un patrón asimétrico y la colitis ulcerosa simétrico. Y en la enfermedad de Crohn se dice que hay una afectación transmural, es decir, se pueden afectar varias de las capas de intestino. Entonces se pueden llegar a producir fisuras, es decir, comunicaciones entre intestino o algún sector del tubo digestivo afectado y otro órgano, o la piel, abscesos, fisuras, y en cambio en colitis ulcerosa se afectaría la mucosa. No es una afección tan profunda. Y esto lo vemos relacionado con los síntomas, ¿no? En colitis ulcerosa lo que más observamos es diarrea, pero la presencia de sangre y moco en las heces es más característica de colitis ulcerosa, ¿sí? Porque se afecta a la capa mucosa y presenta un dolor abdominal de tipo cólico que se asocia a deposiciones. En la enfermedad de Crohn, en cambio, es más frecuente el dolor abdominal, la obstrucción intestinal, los abscesos, la pérdida de peso. Muchas veces se forma estenosis y no es tan frecuente la presencia de sangre y moco en lo que es enfermedad de Crohn. En las enfermedades inflamatorias intestinales hay alteraciones en lo que es la respuesta inflamatoria, que está aumentada, en la función de barrera y un aumento de la permeabilidad intestinal, con lo cual son patologías en las que hay enteropatías perdedoras de proteínas, ¿sí? Y eso lleva, entre otros síntomas, a la desnutrición del paciente en muchos casos. La inflamación, como ustedes saben, produce una disminución en la síntesis proteica, sobre todo del músculo esquelético, y un aumento en el catabolismo proteico. Y la actividad de distintos, metabolitos como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 genera anorexia. También, como vimos anteriormente, hay mucho dolor abdominal presente, sumado a náuseas y vómitos que pueda tener el paciente, genera en realidad una disminución de la ingesta y un deterioro de su estado nutricional. Y al haber un estado inflamatorio que se agudiza, en las situaciones de rebrote de la enfermedad, que son muy comunes, encontrar rebrotes seguidos de periodos asintomáticos o remisión, ¿sí? Hay un patrón de consumo de lo que son los macronutrientes, de los sustratos energéticos, similar al que se produce durante el ayuno. Disminuye la oxidación de los carbohidratos, aumenta la lipólisis y, como vimos anteriormente, aumenta el catabolismo proteico, con lo cual muchas veces puede haber una depresión de la reserva grasa y de la masa muscular. Pero la malnutrición calórico-proteica se debe más a la anorexia y a la restricción que hace el paciente. Son pacientes muy temerosos a la hora de comer, en muchos casos, y sobre todo si no están bien asesorados por un profesional, porque no quieren, perpetuar los síntomas de dolor abdominal, de diarrea. Entonces, muchas veces se restringen ellos mismos y es eso lo que conduce más a la desnutrición que la pérdida en sí de proteínas y de macronutrientes por la patología en sí. Recordemos también que según la afectación, sobre todo en la enfermedad de Crohn,
puede haber una mala absorción de las grasas, por ejemplo, si afecta lo que es duodeno, yeyuno, ilion. Bien, y la malnutrición tiene presencia prevalencia mejor dicho, entre un 50 a un 70% de los pacientes con Crohn y entre un 16 a 62% con colitis ulcerosa. Por eso es importante hacer un screening a los pacientes, ¿sí? Las deficiencias nutricionales ocurren más que nada y con mayor frecuencia en pacientes con Crohn que en pacientes con colitis ulcerosa. Bien, los objetivos del tratamiento van a ser los que están allí detallados, pero sobre todo tratar los brotes de la enfermedad aguda, eliminando síntomas, minimizando malestar digestivo en los pacientes, tratando de cicatrizar la mucosa y tratar de que en las remisiones, digamos, se utilicen cada vez menos dosis de corticoides, disminuyendo la frecuencia y severidad de las recurrencias y evitar hospitalizaciones, corrigiendo los déficits y tratando de replesionar el estado nutricional en los pacientes que lo tengan alterado. El tratamiento tiene, digamos, como 3 patas. Habíamos dicho que anteriormente que muchas veces se puede llegar a un tratamiento quirúrgico. En el caso de colitis ulcerosa se puede llegar a resecar todo el colon si la afectación es constante y muy difundida, o proctocolectomía, que es la resección no solo del colon sino del recto, ¿sí? Y muchas veces se hace una ileostomía terminal, es decir, el paciente no tiene nada de intestino grueso, de colon ni de recto, entonces el tubo digestivo terminaría en ilion, ¿sí? Por eso una ileostomía terminal que desemboca en la piel, o se confecciona un pouch ileal, que como su nombre lo indica del inglés, es un reservorio que trata de imitar a lo que es el recto, pero construido con ilion, ¿sí? Esto se hace en una cirugía, obviamente, pero bueno, esto siempre en base a la falta de respuesta al tratamiento o llegado a haber alguna complicación. Y en lo que es enfermedad de Crohn puede haber resección de yeyuno e ilion o algún fragmento de ambos. Pero bueno, son pacientes que normalmente toman antiinflamatorios, corticoides, inmunosupresores como para tratar de frenar esa respuesta inflamatoria, ¿sí? Y actúan como antiinflamatorios. Y desde el punto de vista nutricional, muchas veces se requiere soporte nutricional. Si está muy afectada y comprometida la absorción y digestión, se va a requerir nutrición parenteral, sobre todo en la enfermedad de Crohn. Pero bueno, ahora vamos a ver qué tipo de alimentación se implementa en estos pacientes. Bien, vamos a ver que según el estado de la patología y según el estado nutricional va a variar el requerimiento. Si el estado nutricional es adecuado o estamos ante periodos de remisión de la enfermedad, es decir, que no hay brotes agudos, la persona está en su casa haciendo vida normal, vamos a aportar entre 25 a 35 kilocalorías por kilo de peso diario y 1 gramo de proteínas. Ahora, si la persona está desnutrida o tuvo algún brote agudo o se dice un brote activo de la enfermedad, ahí el requerimiento va a aumentar porque recordemos que estamos ante una situación crítica, digamos, de requerimiento de energía, porque hay una mayor inflamación, hay un mayor catabolismo proteico y consumo de las reservas grasas, entonces vamos a necesitar aportar entre 35 a 40 kilocalorías por kilo de peso. Y también, bueno, si el paciente está desnutrido sin estar, digamos, en una crisis aguda. Y en cambio, en cuanto a las proteínas, si el paciente está en actividad con valoración del estado nutricional normal, se va a aportar entre 1,2 a 1,5 y en el caso de sepsis o desnutrición, ese requerimiento puede llegar a aumentar hasta 2 gramos por kilo por día. Respecto a las características del plan, todas las consistencias son aceptadas y solo en algunos casos de enfermedad de Crohn, donde hay una estenosis muy severa, es decir, un estrechamiento de la luz del tubo digestivo, ahí puede llegar a requerirse alguna consistencia líquida, ¿sí? Como para permitir el pasaje. Obviamente va a haber que complementarlo con algún tipo de soporte nutricional. Después, respecto al fraccionamiento, este va a ser mejor que esté aumentado con el volumen disminuido y todas las temperaturas son aceptadas. En el caso de la fibra, siempre vamos a preferir
fibra soluble, que es mejor tolerada, y además la fibra soluble puede tener un efecto beneficioso ya que se fermenta, digamos, en colon, bueno, obviamente en los casos en que el paciente tenga el colon, y se generan ácidos carboxílicos de cadena corta que estimulan el trofismo del enterocito y del colonocito. Solo se podrá limitar la fibra insoluble en los casos de estenosis, ¿sí? Para no obstruir, digamos, intestino. Respecto de las grasas, hay que tratar de mantener una relación omega 6, omega 3, como venimos manejando, de 1 a 10, 1 a 5, como para hacer hincapié en aumentar el consumo de omega 3, que es antiinflamatorio, ¿sí? Entonces, por eso tratemos de consumir semillas de lino, de chía, aceites de pescado, aceites de canola y de soja. Y en aquellos casos en donde el ilion esté afectado, que es el sector en donde se reabsorben las sales biliares y favorecen una mayor digestión de las grasas, es recomendable usar TCM. Bien, como habíamos dicho, los pacientes pueden tener muchos déficits de micronutrientes y deterioro del estado nutricional, con lo cual es recomendable que reciban un suplemento vitamínico y mineral a diario. Y en el caso de ciertas vitaminas, por ejemplo el ácido fólico, pueden llegar a requerirla quienes requieran metotrexato y sulfasalacina, que son medicaciones que interfieren con la absorción de la vitamina. Por eso es prioritario evaluar sus reservas. Y respecto de la B12, si el paciente tiene afectado su intestino delgado distal, o sea el ilion distal, o se resecó por alguna cirugía, va a haber que administrar B12, porque el sitio de absorción, recuerden que es el ilion. Entonces todo tiene que ver con el sector que esté afectado, ¿sí? La suplementación que tengamos que hacer. Lo mismo respecto del hierro, no es, digamos, indicación darlo siempre, porque suplementarlo puede traer síntomas, se pueden generar radicales libres cuando el hierro no es absorbido, y eso puede afectar la mucosa y puede reagudizar la enfermedad. Respecto del calcio, los pacientes, digamos, este es uno de los nutrientes que puede estar afectado, porque recordemos que los corticoides pueden interferir en la absorción del calcio también. Entonces muchas veces se requiere entre 1500 y 2000 miligramos de calcio. Y bueno, priorizar también en los pacientes que consuman alimentos fuente de calcio, ¿sí? Y hay que evaluar la tolerancia respecto de los lácteos y de, bueno, los alimentos que contengan calcio en forma vegetal, ¿no? Y en aquellos pacientes con intestino corto hay que ver si el paciente tiene una buena absorción de la vitamina D, en cuyo caso va a haber que evaluar suplementarla en caso de deficiencia. Y el zinc también puede estar afectado en diarreas prolongadas, ¿sí? El zinc es muy importante para, digamos, el mantenimiento del epitelio y el trofismo intestinal. Por eso es importante administrar zinc elemental 50 miligramos por día en el caso de que lo llegue a requerir. Bien, respecto del plan de alimentación, vamos a iniciar en lo que son las etapas agudas, en los que haya un aumento de las deposiciones y una diarrea instalada, con riesgo de deshidratación para el paciente, un plan de absorción alta o astringente, como el que vimos hace un rato, y en el caso de que ya esté mejor, digamos, que se haya salido de esa fase aguda, o digamos haya un periodo inactivo de la enfermedad sin brotes agudos o en remisión, el paciente puede consumir un plan adecuado intestinal. Se restringe la fibra, recordemos, solo en casos de estenosis, la fibra insoluble. Bueno, durante muchos años los profesionales hacían recomendaciones basadas en la restricción, y su uso se basaba tanto en que la teoría de que el reposo intestinal era condición para evitar las recidivas de la enfermedad, y por otro lado requerían menos dosis de corticoides. En realidad esto se vio que no es así, y la recomendación actual consiste en que la dieta sea lo más variada posible y solo se limiten aquellos alimentos que en forma reiterada generan malestar e intolerancia en los pacientes, ¿sí? Esto es importante recordarlo y explicárselo al paciente, porque, como vimos, son pacientes que suelen tener alta prevalencia de desnutrición. Entonces, es importante explicarles también que los síntomas
pueden aumentar o disminuir independientemente del plan de alimentación, ¿sí? Según la lesión del tubo digestivo, según si hacen el tratamiento o no con la medicación. Pero bueno, algunas restricciones sí son necesarias para tratar las complicaciones, como en el caso de la esteatorrea, la estenosis ciliar o el síndrome de intestino corto, como vamos a ver ahora. Y bueno, lo importante también de hacer una restricción grasa en caso de esteatorrea es que se contribuye a reducir las pérdidas de cationes divalentes como magnesio, calcio, zinc en los pacientes con esteatorrea, y también es importante hacer un control de la ingesta de oxalatos para que, digamos, como ustedes saben, en situaciones de mala absorción grasa, el calcio se liga a esas grasas, se deja el oxalato libre, digamos, como para que pueda ser reabsorbido y se genere la hiperoxaluria y la consecuente litiasis renal. Y también es importante recalcar que el consumo de fibra es importante, es una medida que ayuda a los pacientes a evitar el estreñimiento, que muchas veces puede estar asociado, por ejemplo, cuando hay alguna afectación de recto distal. Entonces es importante esto, no restringir y alentarlos a que traten de probar los alimentos y de ver individualmente si hay alguna intolerancia sostenida en el tiempo o no. Algunos alimentos son nutrientes controversiales, son los lácteos o la fibra, pero bueno, como se ha visto, en realidad ningún componente de la leche favorece la inflamación, puede desencadenar un brote o causar la enfermedad, y la prevalencia de deficiencia de lactasa no es mucho mayor que en la población general, ¿sí? Como vimos antes, solo la indicación de limitarlo es si existe alguna intolerancia sostenida a estos componentes. Recordemos que los lácteos son una fuente importante de calcio, que en estos pacientes es importante sostener porque la terapia corticosteroidea puede traer alguna alteración en lo que es el metabolismo óseo, entonces es importante aportar calcio, ¿sí? Y respecto de la fibra, durante los brotes agudos, digamos, o las situaciones de un dolor abdominal muy intenso, de una diarrea muy intensa, ahí se trata de limitar un poco, pero, y bueno, y también en pacientes con formas estenosantes o en brotes agudos, pero en realidad la fibra es importante brindarla por estos motivos. La fibra, sobre todo soluble o fermentable, como los FOS, los GOS, las gomas mucílagos, es fermentada en la flora colónica y genera estos ácidos carboxílicos que podrían no solo contribuir al aporte de kilocalorías, sino que además disminuyen la producción de citoquinas proinflamatorias. Pero en algunos pacientes la formación de gas puede provocar alguna flatulencia, algún dolor abdominal, entonces solo se debería limitar en estos casos, pero recordemos que en realidad tiene beneficios la fibra, ¿sí? Y recordemos que la fibra insoluble entonces se debería limitar cuando hay caso de obstrucción y en donde se pueda dañar la mucosa que ya está de por sí frágil. Otro de los síndromes de mala absorción son las esteatorreas, en las cuales lo importante es hacer un plan de alimentación controlado en la selección de las grasas, ¿sí? En triglicéridos de cadena larga, que son los más difíciles para absorber, y en lo que son los triglicéridos de cadena mediana. La idea es aportar no más de 20 a 25% de valor calórico total, tratando de emplear como aceite el TCM, que son triglicéridos de cadena media, que son importantes sobre todo en situaciones de mala digestión y mala absorción grasa, cuando hay algún problema en lo que es la vesícula biliar, en la secreción de ácidos biliares, o alguna alteración en la secreción de las enzimas lipolíticas del páncreas, en algún déficit absortivo, como vimos recién, se puede llegar a requerir, o en síndrome de intestino corto o enfermedad celíaca, algún defecto en el transporte linfático de grasas y demás. Y los objetivos son asegurar un aporte adecuado de energía y, por otro lado, digamos, sabemos que las grasas son un vehículo de las vitaminas liposolubles, entonces estimular su absorción y mejorar los caracteres organolépticos. En un primer momento se va a iniciar un plan de alimentación de absorción alta para luego progresar a un plan adecuado intestinal.
Bien. Otros síndromes de mala absorción son los déficits de disacaridasa, como la hipolactasia o la hiposucrasia, en los cuales es muy simple la restricción, solo se va a hacer un plan de alimentación controlado en el nutriente que cueste digerir y absorber, ¿sí? Como en el caso de la lactosa o de la sacarosa. Bien, vamos a ver lo que es el síndrome de intestino corto, que es una entidad que puede resultar por muchas causas, ¿sí? Puede ser por una obstrucción, por alguna cirugía masiva, o por algún defecto congénito en el intestino o alguna enfermedad asociada con una pérdida en la absorción, ¿sí? Se considera síndrome de intestino corto cuando el intestino delgado remanente es menor a 2 metros, ¿sí? Y hay una reducción de la absorción intestinal, con lo cual va a ser importante o digamos necesario suplementar y reponer macro y micronutrientes como para también mantener el estado de salud. Y las consecuencias de estos síndromes son una implantación de una diarrea, una deshidratación, pérdida severa de peso, déficit en macro y micronutrientes y desnutrición. Y es importante, digamos, instaurar mecanismos de compensación como para evitar el deterioro del estado nutricional. Pero bueno, básicamente es una disminución que puede ser no solo anatómica, sino funcional. O sea, cuando el intestino no cumple con sus funciones de absorción y digestión, ya sea porque, digamos, hay una alteración en su anatomía o en su funcionamiento, se puede generar el síndrome de intestino corto. En lo que es insuficiencia intestinal, vamos a distinguirla de la falla intestinal. En la insuficiencia intestinal, si bien está reducida la función absortiva del intestino, no se llega a requerir soporte intravenoso para mantener la vida, ¿sí? En cambio, en la falla intestinal, como su nombre lo indica, ya no hay posibilidad de absorción sin que se tenga un soporte intravenoso, ¿sí? O sea, acá sí se va a requerir el soporte intravenoso como para mantener el estado nutricional y de salud. Bueno, hay 3 tipos de intestino corto, digamos, que se dividen de esta manera como para estudiarlos mejor. Pero bueno, según la resección que se haya realizado, puede haber una anastomosis ileocólica en los casos en donde se haya resecado colon ascendente y algún sector de ilion. Anastomosis yeyunocólica, es decir, en este caso se resecó un poco más que el anterior, cierto sector de yeyuno también, y entonces se genera esa unión o anastomosis yeyunocólica. Y pueden haber casos en donde el yeyuno directamente desemboque a lo que es la piel, ¿sí? Como ven en la foto, y se genere una yeyunostomía terminal. El paciente, en vez de evacuar por ano, como en el resto de los casos, va a desembocar su materia fecal por la piel, digamos, va a desembocar en alguna bolsa colectora, ¿sí? Que son de plástico, y que el paciente va recambiando a lo largo del día, ¿sí? Pero bueno, las 2 últimas instancias son las más frecuentes, las más comunes, que como ven, digamos, hay menos sector de intestino, con lo cual va a ser más complicado, digamos, el soporte nutricional. Bien, la gravedad de la mala absorción va a depender de varios factores. Por un lado, la longitud del intestino remanente, por otro lado, que la presencia o no de colon, por otro lado, la capacidad funcional y de adaptación del intestino remanente, y por último, por la presencia o ausencia de la válvula ileocecal. Con respecto a la longitud del intestino remanente, estaría bueno, digamos, hacer un tránsito intestinal, que es un estudio en el cual se puede observar en qué estado quedó ese intestino, qué tan largo es. Muchas veces en la cirugía se puede llegar a medir, no se suele hacer de rutina, pero sería lo recomendable, como para ver con qué sectores del intestino se cuenta, y recordemos que a mayor longitud del intestino va a ser mejor el pronóstico del paciente, ¿sí? Respecto de la capacidad funcional y de adaptación del intestino remanente, porque una cosa es que, bueno, haya determinada longitud, pero si funciona o no es lo que más nos va a importar, ¿sí? Para eso es importante, se puede pedir la citrulina, que es un producto del metabolismo de la glutamina en el enterocito, y que en estado de ayuno solo se puede sintetizar por el intestino delgado,
con lo cual los niveles plasmáticos nos pueden proporcionar una idea de la masa funcional del enterocito. La concentración menor a 20 micromoles por litro indicaría fallo intestinal. Por otro lado tenemos la presencia del colon, ¿sí? Siempre es mejor que esté conservado el colon. ¿Por qué? El colon tiene una capacidad de absorción de líquidos muy alta, ¿sí? Por otro lado, la presencia de las bacterias benéficas del colon generan ácidos carboxílicos de cadena corta que contribuyen al trofismo del intestino. Entonces es muy importante contar con el colon, ¿sí? Y la presencia de la válvula ileocecal también es fundamental. La válvula ileocecal, en cierto modo, contribuye a, recordemos que es un esfínter, ¿sí?, entre ilion y colon, que lo que hace es, digamos, contener o, digamos, evitar ese tránsito intestinal acelerado, ¿sí? Funciona como una válvula de apertura y cierre. Y por otro lado evita el sobrecrecimiento bacteriano. Por eso es muy importante si contamos con la válvula ileocecal. Como vimos antes, la presencia de colon tiene determinados beneficios. Se los dejo para que no repetir. Pero bueno, luego de los fenómenos de adaptación se puede llegar a absorber hasta un máximo de 1000 calorías por día de lo que administremos por vía oral o enteral, ¿sí? Y bueno, en cierto modo actúa compensando las pérdidas del colon por la presencia de mala absorción. Bien, en cuanto a la absorción, esto es muy importante, la capacidad digesto-absortiva va disminuyendo progresivamente hacia el intestino distal, o sea que las situaciones en donde más grave sería la repercusión en el estado digesto-absortivo es cuando la resección o el deterioro de la función del intestino ocurre más a nivel proximal, ¿sí? El ilion se puede adaptar al duodeno y al yeyuno, pero no al revés. Es decir, luego de un tiempo el ilion puede recuperar las funciones absortivas de duodeno y yeyuno. Pero el yeyuno, en cambio, no puede alcanzar la eficiencia del ilion para recuperar el agua y el sodio. Y además, recordemos que en ilion se da el sitio de absorción de las sales biliares y vitamina B12, con lo cual tiene una doble importancia el ilion, ¿sí? Y preservar al menos la mitad del colon equivale a mantener el 50% del intestino delgado, con lo cual contamos con una ventaja si está el colon presente, y lo que les dije de la válvula ileocecal está ahí escrito. En estas patologías es muy importante el déficit de micronutrientes y hay que prestarle atención, sobre todo en casos donde hay menos de 60 centímetros de ilion, va a ser necesaria la suplementación con vitamina B12. Por otro lado, hay déficit de magnesio, zinc y de calcio, que van a estar asociados a la siguiente situación de pérdidas aumentadas de sodio por la ostomía, alrededor de 100 milivalentes por litro, que generan un hiperaldosteronismo secundario. Este hiperaldosteronismo secundario lo que va a hacer es que, digamos, se trata de retener ese sodio que se está perdiendo por la ostomía a través del riñón, a través de la aldosterona, y eso lo que trae aparejado es una disminución de magnesio y de calcio, ¿sí? Por eso ese déficit de magnesio y calcio que además se ve incrementado cuando hay esteatorrea, porque se arrastran esos cationes, ¿sí? El déficit de zinc se da por pérdidas propias del intestino. Y también hay dos situaciones en las cuales podemos clasificar al paciente según la longitud del yeyuno. Si tienen menos de 100 centímetros de yeyuno, se consideran pacientes secretores y va a ser necesaria la nutrición parenteral total. Y en el caso de que presenten o tengan aún más de 100 centímetros de yeyuno, se consideran absorbedores. Por otro lado, también respecto de la esteatorrea que comenzamos a hablar, puede traer un déficit de vitaminas liposolubles, entonces es importante la suplementación. Bien, respecto de la hiperoxaluria y litiasis renal, las causas, como vimos, pueden ser la reabsorción de oxalato en colon, con la esteatorrea, que hace que el calcio se quede con las heces y el oxalato se reabsorba. Aumenta la permeabilidad del colon por las sales biliares no absorbidas, que pueden, digamos,
generar como cierta lesión a la mucosa. Hay una menor degradación bacteriana del oxalato y puede haber un déficit de piridoxina y tiamina que también contribuye a esta situación. Y esta situación de hiperoxaluria y litiasis renal se da en un 25% de los pacientes, ¿sí? Es muy elevada la prevalencia. Este es un esquema para que recordemos dónde se absorbe cada micro y macronutriente a lo largo del tubo digestivo y por qué está tan afectado en esta patología. Bien, en cuanto al plan de alimentación lo vamos a dividir como dividimos los distintos tipos de síndrome de intestino corto. Vamos a empezar por la yeyunostomía de descargo terminal, que la vamos a dividir a su vez en si los pacientes son secretores o absorbedores. En el caso de que sean secretores, va a haber una dependencia total de la nutrición parenteral, porque es muy difícil, digamos, mantener la suficiencia intestinal. Y cuando el débito de la yeyunostomía, es decir, lo que se pierde por esa yeyunostomía, es menos de 2 litros por día, va a ser el momento para empezar a aportar alimentación enteral para atrofismo intestinal. ¿Qué quiere decir esto? No se busca, digamos, un objetivo de nutrir al paciente a través de la alimentación enteral, sino que la idea es mantener ese trofismo activo, es decir, activar a las vellosidades, mantener su altura y su funcionamiento, ¿sí? Como para después en algún momento, si se pudiera llegar a instaurar la alimentación, no tener a ese intestino desfuncionalizado, ¿sí? Por otro lado, en pacientes absorbedores que tienen entre 100 y 200 centímetros de yeyuno, la necesidad de nutrición parenteral va a ser momentánea, ¿sí? Se empieza a probar la alimentación enteral con el mismo criterio que vimos recién, y una vez que se hayan alcanzado a cubrir un 75% de los requerimientos con vía enteral, se empieza a reducir gradualmente la nutrición parenteral total, siempre evaluando el medio interno y el débito por la ostomía. Respecto de las fórmulas enterales a utilizar, siempre va a ser preferible utilizar una fórmula hipograsa y, digamos, semi-elemental, es decir, con las proteínas hidrolizadas, como para asegurarnos una mejor absorción. Y la ideal es que esas fórmulas sean de baja osmolaridad y que aporten como mínimo 100 milimoles por litro de sodio, ¿sí? Esto del aporte de sodio es muy importante porque los pacientes, digamos, pierden muchísima cantidad. Incluso si el paciente es hipertenso, la recomendación es reponer sodio, ¿sí? Siempre. En los casos de anastomosis yeyuno-cólica, vamos a también ver si el paciente tiene un yeyuno remanente de menos de 100 centímetros, hacemos lo mismo que antes, nutrición parenteral total, y si el débito lo permite, se empieza con alimentación enteral. Si se tolera bien, se va bajando el aporte de la nutrición parenteral total, y si no existe un aumento de las pérdidas, si el medio interno está equilibrado, se empieza a probar alimentación vía oral, que ahora vamos a ver. Y en caso de pacientes que tengan más de 100 centímetros de yeyuno, se comienza directamente con la alimentación de vía oral. Y en los casos en donde pueda haber hiporexia o un aumento del requerimiento que no se llega a cubrir con la vía oral, se implementará el soporte enteral. Bueno, respecto del plan de alimentación de vía oral, es importante razonar qué estamos haciendo. Es decir, vamos a instaurar un plan de alimentación de absorción alta, ¿sí? Como venimos viendo. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es reducir al máximo las pérdidas intestinales de líquidos, sobre todo de electrolitos, de sodio, de calcio, de zinc, de B12, de grasa, ¿sí? Entonces, un plan de absorción alta, vamos a ver qué características tiene. La energía siempre entre 30 a 40 kilocalorías por kilo de peso, prefiriendo siempre 40. ¿Por qué? Porque el 50% del ingerido no se absorberá de forma adecuada, entonces tenemos que priorizar dar lo máximo que se pueda y evaluarlo según el peso del paciente, según su evolución, porque en algunos casos puede requerir incluso mucho más, y no se asusten de que los números sean altos, realmente el requerimiento está muy aumentado. Los hidratos de carbono vamos a preferir complejos, evitando almidón resistente. Se va a restringir en un primer momento la lactosa. La fibra lo mismo, se va a restringir
luego se empieza a incorporar en forma modificada por cocción y se prefiere la que es de predominio soluble. Las proteínas vamos a aportar un 20%, las grasas entre un 20 a un 30%, disminuyendo el aporte en caso de esteatorrea, se puede utilizar TCM hasta 60 mililitros por día repartido en las comidas, y reducir el aporte de triglicéridos de cadena larga, pero bueno, recordemos que los ácidos grasos esenciales son de este tipo, ¿sí? El ácido linoleico y el linolénico, con lo cual eso sí va a haber que aportarlos, pero bueno, el resto, digamos, vamos a tratar de utilizar TCM. Vamos a disminuir el volumen y aumentar el fraccionamiento, asegurar un adecuado aporte hidroelectrolítico. Vamos a utilizar sales de rehidratación oral cuando tengan sed en pequeñas cantidades durante todo el día, siempre tratando de que estén frías las bebidas y saborizadas porque se aceptan mejor, ¿sí? Evitaremos líquidos bajos en sodio e hipertónicos, ¿sí? Como para no estimular el débito, y no tomar ni antes ni después de las comidas, o dejar pasar por lo menos 30 minutos, ¿sí? Porque puede reducir la salida brusca del débito con las comidas. Bien, también vamos a aportar una dieta baja en oxalatos, por el tema que vimos de que aumentan los cálculos renales de oxalato de calcio, y la suplementación que vimos de B12. Y recordemos que es muy importante agregar sal a las comidas por las pérdidas aumentadas de sodio que hay, ¿sí? Independientemente de si el paciente es hipertenso. Bien, y por último, en el tercer caso de la anastomiosis ileocólica, que era el más favorable de todos porque presenta más ilio ni colon, la alimentación vía oral va a ser adaptada como vimos anteriormente, y se pueden incorporar oxalatos y grasas normalmente dada la presencia de ilio ni colon, pero teniendo en cuenta que si hay resecciones de entre 60 y 100 centímetros de ilio, en ese caso sí vamos a tratar de restringir el oxalato por día, seleccionar las grasas como vimos recién, y se puede administrar colestiramina, que es un fijador intraluminal de las sales biliares, para reducir sus pérdidas. Bueno, espero que les haya servido la clase.